nuevamente, por la gracia del Señor, nos encontramos aquí en Advenimiento TV y también en Radio Advenimiento para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Es martes 1 de abril y estamos ya para acercarnos al Congreso Campestre que vamos a tener. Ya en un momento les hablaré de eso. Solo quiero decirles que muchas gracias por sintonizarnos este día y les animamos para que siempre lo hagan. Les pedimos sus oraciones para que este ministerio siga siendo la obra de Dios, ya que ese es el único propósito por el cual existimos, para el cual el Señor nos ha constituido como ministerio, que es llevar adelante la obra de Dios. Quisiera este día compartirles el versículo de memoria y el evento al cual me he referido anteriormente. El versículo de este día, martes 1 de abril del 2025, se encuentra en Génesis 3:15 y dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Aquí tenemos, hermanos, la primera noticia del Evangelio que el Señor le da a la raza humana. Adán y Eva escuchan esta hermosa promesa de que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza a la simiente de Satanás. En otras palabras, está diciendo claramente que Cristo destruiría a Satanás. El mal no iba a quedar para siempre en este mundo. Un día sería eliminado. Esta buena nueva, este anuncio del Evangelio que es dado a nuestros primeros padres, es el que se ha mantenido a lo largo de la historia. La simiente es Cristo, y Cristo vino para derrotar a Satanás. Cristo vino para eliminar el pecado. Cristo vino para eliminar al que originó el mal. Los días para que completamente sea eliminado están contados. Él es un enemigo derrotado. Pero gloria a Dios por las buenas nuevas de salvación que Cristo ofreció desde el mismo principio de este mundo. Es una joya preciosa este versículo. Aprendámoslo. Dice una vez más, Génesis 3:15, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Para agregar un poquito más, el calcañar fue prácticamente el símbolo de la muerte de Cristo. Pero Cristo vive y permanece para siempre, mientras que Satanás está herido en la cabeza. Y es poco tiempo, como dije, el que hace falta para que completamente sea exterminado. Gloria a Dios por esta buena noticia, por esta buena nueva del Evangelio de Cristo Jesús. Recuerden también nuestro Congreso Campestre que ya está cerca, del 10 de abril al 13. Jueves 10 comenzamos a las 7:30 de la noche y terminamos el domingo 13. El doctor Luis Báez es el primer orador que tendremos, y luego durante el viernes el pastor Héctor Torres. Tendremos también un taller sobre elaboración de productos naturales. Tendremos también una clase de agricultura por un agrónomo que va a estar con nosotros. El doctor Báez también va a tener 2 temas de salud el viernes, e igualmente el sábado durante el día tendremos mucha palabra de Dios, temas de salud, y el domingo nuevamente más palabra de Dios y también más talleres sobre elaboración de productos naturales. Va a estar muy interesante, vengan con nosotros. El congreso se llama Preparándonos para la boda del Cordero. Regístrense ya, llamen al 713-412-4677, regístrense, es gratis.
pero hay que registrarse para poder darles también la alimentación gratis. Traigan su tienda de campaña para acampar o agarren hoteles por aquí cerca de Shepherd y vengan, hermanos, vengan a gozarse en este Congreso Campestre, repito, bajo el lema preparándonos para las bodas del Cordero. Este día me acompaña el hermano Alexander Álvarez para estudiar juntos la lección. Bienvenido, hermano Alex. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga a todos los que están aquí sintonizados. Pedimos a Dios para que nos dé ese espíritu que necesitamos de dependencia de Él en todas las cosas para que sigamos avanzando en sus planes y propósitos. Así que bienvenidos a este nuevo día de estudio en estas lecciones en el libro de Juan, que son claves para nuestro crecimiento, así como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero son bien profundas las que están escritas en el Evangelio según San Juan, y en la medida que estudiamos vemos más claramente a nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Pues, ¿qué les parece si oramos antes de comenzar el estudio? Hermano Alex, por favor. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por el privilegio que nos das de conocerte. Te has revelado, Señor, a través de la creación, tu palabra, y de una manera más maravillosa y perfecta a través de tu único Hijo Jesucristo, a quien damos la gloria y la alabanza, Señor, por todo lo que a través de Él has hecho, haces y continúas haciendo a fin de redimirnos para la eternidad. Gracias, Padre, por esta palabra a través de la cual nos has traído vida, nos has traído luz, has iluminado el camino torcido por el cual andábamos y nos has traído seguridad, paz, salvación, perdón, amor, luz, gozo en el Espíritu. Pedimos que estas bendiciones, Padre, que nosotros podemos obtener del estudio personal de las Escrituras, de tu palabra, esta inspiración pueda llegar, ser transmitida a los que nos escuchan, miran, de manera que ellos también sean partícipes de estas bendiciones que has traído a nosotros para bendecirnos con el gran privilegio de estar contigo para siempre. Gracias por oír la oración. Pedimos bendición para Abraham, que está ahí detrás de la grabación, para el pastor y para este servidor y para todos los que están ahí conectados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Ese capítulo 6 del Evangelio de Juan que empezamos a estudiar la semana pasada es tan amplio, tan profundo, que da pie para continuar su estudio en esta semana, como ustedes lo han venido notando. Y hoy no es la excepción, para que en esa continuación de el estudio podamos meditar sobre la importancia de uno tener mejores metas y al mismo tiempo buscar la ayuda divina para alcanzarlas. Así el autor titula el estudio de este día: Mejores metas, ayuda divina. Hermano Alex, ¿qué mensaje franco y a la vez sensato dio Jesús a las multitudes que le seguían? Bien, pastor, ahí leemos, hermanos, en el capítulo 6 de este libro en cuestión que estamos estudiando, los versículos 26 y 27. Ahí encontramos el mensaje franco y a la vez sensato que dio Jesús a la gran multitud que estaba ahí presente en ese gran milagro. Dice los versículos: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces el consejo, el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, yo meditaba mientras estudiaba este capítulo 6, así como toda la escritura, ¿verdad? Pero en este capítulo 6 del libro de Juan encontramos otro cuadro maravilloso donde Jesús revela su paciencia, revela su sabiduría, su amor en su trato con nosotros. Claramente, ¿no?
por lo que vamos a ir mirando en el desarrollo del estudio mientras estudiamos y leemos y comentamos los pasajes, las declaraciones del don profético. Pero eso quiero dejar en la mente de todos nosotros. El cuadro maravilloso de su personalidad, de su carácter que Jesús revela en su trato con nosotros y en esta ocasión cuando hace ese gran milagro de multiplicar los panes y los peces y de lidiar con nosotros, repito, con su sabiduría, sabiendo de qué naturaleza somos. Él nos hizo, por supuesto, claramente perfectos, pero nos hemos desviado por causa del pecado, entonces Él sabe cómo tratar con nosotros en esa condición caída en la que nos encontramos. Pero todo lo que hace, lo que dice, lo que piensa, su plan es a fin de levantarnos de esa condición caída, de redimirnos, de hacernos nuevas criaturas, de hacernos como Él. Eso es lo que busca Jesús en su trato con nosotros. ¿Cuál es su meta en la vida, hermano, hermana? ¿Cuál es su meta como joven que es usted? Como adulto que es, ¿cuál es su meta? Ahora que usted es cristiano, ¿cuáles son sus metas? ¿Sabe que el Señor en estas palabras que le dice a las multitudes, lo que les está diciendo es, busquen mejores metas? No busquen metas materialistas, no busquen metas que solamente son pasajeras y temporales. Busquen metas que tienen que ver con la eternidad. Eso es lo que está diciendo el Señor. El que está en Cristo, el que ha aceptado a Cristo como el Salvador de su vida, tiene nuevos propósitos, tiene nuevas metas. Su enfoque ahora ya no es el materialismo, ya no es lo que satisface temporalmente, es aquello que tiene que ver con la eternidad. Interesante que estas personas que se habían esforzado por ir a la otra orilla para encontrarse con el Señor, primero lo adulan, primero le dicen, si ustedes se fijan en el versículo 25, dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir maestro. Pero, ¿de verdad lo están siguiendo por sus enseñanzas? ¿Lo están siguiendo por lo que Él enseña? No. Jesús sabe que no lo están siguiendo por lo que Él enseña. Lo están siguiendo porque el Señor ha satisfecho una necesidad material para ellos, como fue la de darles de comer cuando no había de dónde. Y solo 5 panecitos y 2 peces que un niño había llevado para él fueron poderosamente multiplicados para darle de comer a miles. Así que la razón por la que lo siguen no es por las enseñanzas. Eso es una adulación nada más cuando le dicen Rabí. Jesús no hace caso al halago y viene y les dice, ustedes les dice, me siguen o me buscan porque les di de comer, por las señales que han visto, porque comieron pan y se saciaron. La meta de ustedes es material, la meta de ustedes es temporal, la meta de ustedes es satisfacer sus necesidades físicas solamente. Yo les propongo, dice el Señor, una mejor meta. Y es enfocarse en lo que tiene que ver con la vida eterna. Se han esforzado para llegar aquí a la orilla. Algunos han remado, otros han caminado para venir a encontrarse conmigo. Han trabajado bastante físicamente para llegar aquí. Pues yo les digo, dice el Señor, trabajen, pero no por esa comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, trabajen por mejores metas en su vida, trabajen por aquello
que va a traerles vida eterna. Por eso esfuércense, por eso búsquenme, por eso verdaderamente quieran estar conmigo. Hermanos, el Señor quiere que revisemos nuestra vida y que veamos en qué nosotros nos estamos enfocando y por qué hacemos lo que hacemos y por qué ahora que somos cristianos estamos siguiéndole. El Señor quiere que dejemos ya de enfocarnos en las cosas temporales y materiales y que nos enfoquemos en las cosas eternas. Lo que tiene que ver con la palabra de Dios, lo que tiene que ver con la oración, lo que tiene que ver con el testificar por Cristo, lo que tiene que ver con esa vida de intimidad con Él. En eso, hermanos, debemos enfocarnos. Esa debe ser nuestra meta todos los días. Y cuando lo hagamos, oh hermanos, verdaderamente empezaremos a disfrutar la vida eterna, aún aquí en la tierra. Ojalá que entendamos el mensaje del Señor esta mañana en esta primera pregunta que hace el autor sobre el mensaje franco y a la vez sensato que Jesús le dio a las multitudes. El don profético, hermano Alex, ¿cómo nos va a ayudar más todavía en esto, en esa cita que viene a continuación? Antes de leer, pastor y hermanos, siguiendo la línea de su comentario, pastor, mi mente estaba yendo un poco más allá acerca de las preocupaciones temporales, ¿no? La motivación real por la que nosotros somos adventistas, las cosas que estamos haciendo siendo adventistas, están revelando los motivos por los cuales nosotros somos y estamos. Pero necesitamos detenernos ante el cuestionamiento de Jesús, ¿verdad?, para revisar esos motivos, si estamos caminando en la senda correcta. Hoy por hoy están como proliferándose y de buena manera, lo digo, los sanatorios, los puestos de avanzada, el trabajo fuera de las ciudades, siguiendo las instrucciones de Dios. Pero muy poco se está haciendo, en muy poca escala, en muy baja escala, cuando debiera estar el mundo, las grandes ciudades llenas de estos centros de evangelismo. Así lo considero yo un sanatorio. Aquí, por ejemplo, en Shepherd, todo lo que se hace revela un poderoso desarrollo evangelístico. Entonces, ese plan de Dios debiera estar como prioridad entre, por lo menos, la iglesia adventista, entre los adventistas. Entonces, otra vez, ¿por qué razón seguimos siendo y estamos en la iglesia adventista? ¿Cuáles son los motivos reales? ¿Estamos enfocados en el plan de Dios? ¿Estamos buscando ese pan que a vida eterna permanece? Aunque ese es otro significado que tiene, pero lo tomo como para apoyar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahora sí voy a dar lectura de la declaración que se encuentra en el deseado de todas las gentes, la página 347 y 348 del folleto de Escuela Sabática. Dice: Jesús no satisfizo su curiosidad de la gente. Dijo tristemente Jesús. Ahí yo recuerdo lo que mencioné al principio en la introducción, que el cuadro que Jesús presenta acerca de sí mismo aquí, ¿no? Su compasión, su bondad, su forma de lidiar con nosotros, los seres humanos, ante nuestra vida mal enfocada. Me buscáis no porque habéis visto las señales, ni siquiera por los milagros, ni siquiera por eso. Era un motivo más triste todavía, sino porque comisteis el pan y os hartasteis, dice esta versión. No lo buscaban, dice el comentario del profético, por algún motivo digno, sino como habían sido alimentados con los panes, esperaban recibir todavía otros beneficios temporales al vincularse con el Maestro. Qué cosa, ¿no? Continúa diciendo: el Salvador entonces les instó: trabajad, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. No busquéis solamente el beneficio material. No tenga por objeto vuestro principal esfuerzo proveer para la vida actual, pero buscad el alimento espiritual, a saber, y aquí se introduce un término que quiero también comentar, a saber, esa sabiduría que durará
para vida eterna. Yo pensaba, al leer este término aquí, sabiduría, yo decía, pero ¿qué relación tiene? Se introduce como un término aislado en medio de todo el resto del comentario en relación al milagro de Jesús, a las palabras de Jesús con la gente. Entonces, ¿en qué sabiduría estaba pensando Elena de White cuando la introdujo aquí en esta declaración? Entonces, nosotros sabemos, estimada familia, que el libro de Proverbios está lleno de conceptos, de declaraciones en relación a la sabiduría. Inclusive Jesús llega a personalizarse como la sabiduría. Entonces, yo busqué un poco acá, algunos textos aparecen aquí, voy a compartirlo con ustedes, si me permiten. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. La sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Ama la sabiduría y ella te guardará. El que cuida sus palabras guarda la sabiduría. El sabio teme y se aparta del mal. Eso es solamente así por encimita que quise mencionarles para destacar este término que es importante. Jesús es la sabiduría. Así como Jesús llegó a decir aquí en este contexto, en esta experiencia de la multiplicación de los panes y los peces, Él dijo, yo soy el pan de vida. De hecho, es el título de la lección, casi. Jesús es el pan de vida. Jesús dijo también, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús llega a ser todo en realidad. Entonces, cuando hablamos de usar sabiduría en nuestro estilo de vida, es lo que nosotros ya sabemos. Entender a Jesús, conocer a Jesús, asimilar su vida en nosotros. ¿Está bien? Así que Dios nos bendiga y de manera que podamos tener esa sabiduría para tener una motivación correcta, acertada, bien enfocada en nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Redentor Jesús. Pero, hermano Alex, cuando los judíos oyeron aquello, que Jesús les decía que trabajaran no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿qué pregunta hicieron entonces ellos a Jesús acerca de las obras de Dios? Y expliquemos también la respuesta que el Señor les dio. Está bastante interesante, esto me gusta bastante. En el capítulo 6, el que estamos estudiando, versículo 28, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y la respuesta, dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A mí siempre me ha parecido interesante esta respuesta que aparentemente es como algo que Jesús no debe haber dicho, sino darles otra respuesta. ¿Qué tiene que ver hacer como dice el versículo 29, la obra de Dios? La gente estaba preguntando, versículo 28, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Ese es plural. Pero Jesús responde de una manera singular, cuando dice que es una obra, no son las obras de Dios, sino una sola. Una sola. Y esto me hizo pensar a mi pastor en la justificación por la fe, el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué Jesús les dice que la obra de Dios, que el interés de Dios, que el trabajo de Dios, que el plan de Dios es que crean en Jesús, en su Hijo, en el que Él ha enviado? Cuando los judíos estaban pensando en otra cosa, cuando hicieron la pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Entonces, para mí, pastor y hermanos, esto es, ¿y por qué no creerlo de esa manera? Porque en toda la Biblia el mensaje de la justificación por la fe es central. Hay uno solo que salva, que es Jesús. Y cuando nosotros creemos realmente en ese Cristo, pues la vida se transforma, la vida florece en la obediencia a Dios, en una vida guiada por la sabiduría,
del cielo, según sus instrucciones. Es lo que podemos comentar acerca de esa respuesta maravillosa de Jesús. Cuando los judíos escucharon que Jesús les decía que trabajaran no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando ellos oyen eso, trabajar por la comida que a vida eterna permanece y no por la comida que perece. Cuando ellos oyeron eso, conectaron entonces eso con las obras. Y ellos eran muy buenos en esto de las obras. Los fariseos habían prácticamente distorsionado el mensaje de salvación para inducir al pueblo a que hicieran muchas obras. Y haciendo obras, pues podían alcanzar el cielo. Entonces ellos conectan el trabajar por la comida que a vida eterna permanece, conectan con el hacer las obras que a Dios le agradan para ganar el cielo, para ser salvos. Y entonces es que preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y me gusta cuando el hermano Alex destaca esa palabra, obras de Dios. Porque Jesús les hace frente en su propio terreno y los conduce, cuando se trata de la salvación, a una sola obra. Y es la obra de la fe en Cristo, solamente para ser salvos. En su propio terreno les hace frente y de una manera singular les dice, no las obras de Dios que a vida eterna permanecen, sino la obra única que a vida eterna permanece, y es la de creer en el Hijo de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, no las obras, la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado para ser salvos, que creáis en la justicia de Cristo para ser salvos, que creáis en que la justificación es por la fe, en que el perdón es por la fe, en que la salvación es por la fe en Cristo, a quien el Padre ha enviado. Miren cómo los dirigió a la verdadera causa de la salvación, a la única manera de ser salvos, y fue la justicia, la justificación que se alcanza por la fe en el Señor. Así nosotros vemos que había en su pregunta una buena pregunta. Había un buen interés, porque pues si se trata de trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, y eso en mi enseñanza es hacer obras, yo quiero saber entonces cuáles son las obras que debo hacer para que Dios se agrade. No vamos a negarles que dentro de la luz que tienen, dentro de la enseñanza que tienen hasta cierto punto un buen propósito, un buen anhelo. Quieren agradar a Dios, quieren saber cuáles son las obras de Dios. Pero como es una enseñanza equivocada de salvación por obras, Cristo viene entonces y les dice, la obra de Dios es que crean en mí, que me acepten como su Salvador, que reconozcan que yo soy el único que perdona el pecado y que en mí pueden ser salvos. Hacia allí el Señor los dirigió, hacia la obra de la justicia por la fe en Cristo. El don de profecía tiene aquí varios párrafos para todavía ampliar el comentario que hemos hecho. Y voy a pedir a mi hermano Alex que se lea los primeros 2 párrafos y su servidor los otros 2 para terminar el estudio. ¿Qué les parece? Antes de leer, siguiendo otra vez, Pato, con la misma línea de pensamiento que trae, el hecho de conocer a Jesús, como Él dice en San Juan 17:3, que te conozcan a ti
al Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado, en eso consiste la vida eterna, eso implica mucho, porque en la vida eterna comienza acá, comienza con el arrepentimiento que vamos a leer algo más adelante, comienza el reconocimiento de que somos pecadores, comienza con el recibir el perdón a través de la fe por la gracia de Cristo, trae gozo, trae esperanza, trae paz y trae entrega. El ser salvo, el creer en Jesús, el recibir su perdón, el entender su gracia, eso trae entrega. No es algo forzado ni tedioso, pero trae esa entrega voluntaria a su servicio. El amor, los motivos correctos, propósitos correctos, entrega, vaya. Entonces, yo pienso que no hemos entendido bien lo que sí entendió María Magdalena, el haber sido perdonados. Y por esa razón no nos hemos entregado como debiéramos, como se entregó María Magdalena, ¿no? Entonces entender el amor de Dios, aunque no en su plenitud porque es infinito, pero lo suficiente como para que eso nos mueva a la acción, a una acción entregada por la comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso tiene que ser el resultado de creer en el Hijo de Dios, de creer en aquel a quien Dios ha enviado. Leo, por el momento se despertó el interés de los oyentes por la respuesta de Jesús, ¿verdad? Exclamaron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y explica el don profético, ellos habían estado realizando muchas obras penosas para recomendarse a Dios. Y no eran obras buenas, eran obras penosas, dice aquí. Y estaban listos para enterarse de cualquier nueva observancia por la cual pudiesen obtener mayor mérito. Su pregunta, esto es importante, significaba, ¿qué debemos hacer para merecer el cielo? Ya lo comentaba el pastor. ¿Cuál es el precio requerido para obtener la vida venidera? Entonces Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El precio del cielo es Jesús. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no por nada está esa expresión ahí, ese texto que el don profético trae a colación en este comentario de este gran escenario, que quita el pecado del mundo. Por eso yo hacía énfasis en el resultado que trae en la vida del pecador arrepentido el perdón. Trae entrega. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, llegamos a reconocer que tiene una fuente y un propósito. Pastor. Sigue diciendo el don de profecía. Arrepentirse es alejarse del yo y dirigirse a Cristo. Y cuando recibamos a Cristo, para que por la fe Él pueda vivir en nosotros, las obras buenas se manifestarán. Aquí me gustaría hacer una pausa porque luego viene digamos así, el significado más amplio de lo que hemos leído. Ellos preguntaron por las obras de Dios. Cristo les dice, la obra de Dios es que crean en mí, que crean en el que Dios ha enviado. Sin embargo, dice el don de profecía, una vez se cree en Él, una vez se le recibe a Él, ahora sí, las obras buenas se empiezan a manifestar. En otras palabras, no te enfoques en las obras sin Cristo. No te enfoques en las obras sin la fe en Cristo. Conéctate con Cristo, pon tu fe en Cristo, haz de Cristo el centro de tu vida, cree en Cristo y ahora sí, como resultado de esa confianza, de esa fe que depositas en Él, las obras van a venir por añadidura. Aquí entonces aprendemos que la fe de la cual Cristo estaba hablando
era una fe activa, una fe que obra por amor. No era una fe ociosa. Cuando él dice, la obra de Dios es que creas en el que él ha enviado, no es una frase para creer de que, pues, es una fe sin hacer nada, es una fe muerta, como dijo Santiago, sino que es una fe viva, es una fe que hace obras por amor, pero que emana de esa confianza que deposita uno en el Señor. Así nosotros miramos, hermanos, que cuando nos dirigimos a Cristo, cuando nos alejamos del yo y nos dirigimos a Cristo y recibimos a Cristo, la fe que tenemos en Él, dice, hace que las obras buenas se manifiesten. Ahora sí, las obras de Dios son el resultado de mi salvación y no la causa de mi salvación. Que Dios, dice, ayude a su pueblo a darse cuenta de que hay una obra seria que hacer y que Él les ayude a recordar que en el hogar, en la iglesia y en el mundo han de hacer la obra de Cristo. No son dejados para trabajar solos. Los ángeles son sus ayudadores y Cristo es su ayudador. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 25. Y lo anterior que estuvo leyendo el hermano Alex y que su servidor también complementó, estaba en el discurso Maestro Jesucristo, página 75. Y por eso el autor dice, mejores metas, ayuda divina. Porque cuando tú te esfuerces en buscar a Cristo, cuando tú te enfoques en buscar a Cristo, cuando tú hagas todo lo que sea por buscar a Cristo y te encuentres con Cristo, entonces Cristo te va a ayudar en tu vida y Él va a ser prácticamente el que te va a capacitar para hacer esas obras que a Dios le agradan. Porque cuando tú lo buscaste por la fe. Cuando tú te esforzaste por buscarlo, lo hiciste basado en tu fe en Él. Y entonces esa fe será recompensada con una capacitación para hacer su obra. Una obra que debe comenzar desde en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, donde quiera que estemos. Podremos, hermanos, nosotros llevar ahora sí a Cristo a la vida de las personas en esas obras de amor, en esas obras de misericordia, en esas obras que hacen reflejar quién es Cristo en nuestra vida. Oh, mis hermanos, cuando nos enfoquemos en la mejor meta, que es Cristo, nuestra esperanza de gloria, cuando nos enfoquemos en la mejor meta, que es trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual es creer en Cristo y recibirlo como el Salvador, vendrá la ayuda divina para todo lo que necesitemos. De manera que este día yo quiero invitarles para que nos enfoquemos más en el Señor, para que nuestra meta sea desear a Cristo en nuestra vida, para que nuestro anhelo, nuestro enfoque, nuestro objetivo sea, hermanos, buscar de Jesús con todo el corazón y que nuestra fe y nuestra confianza estén solo en Él. Y luego de Él vendrá la ayuda para todo lo que queramos hacer por Él y para Él, e incluso por el prójimo. Así que vamos a orar para que Él nos ayude a tener esa fe y confianza plena en Él todo el tiempo y que nuestro mayor enfoque y nuestra mayor meta sea esa, tener confianza solo en Cristo. Oremos por eso. Padre nuestro, ahora usted nos ha enseñado que en la vida, si bien es cierto, hay necesidades que suplir, si bien es cierto, hay cosas materiales que quisiéramos tener, si bien es cierto, hay metas y objetivos que algunas veces son hasta buenos y que nos esforzamos por alcanzarlas, hoy usted nos dice que hay una mejor meta que debemos proponernos y es la de ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Es la de creer en usted, es la de aceptarle como nuestro Salvador. Esa es la principal obra, la principal meta que debemos proponernos. Señor, le pedimos que esa ayuda que usted da a aquellos que lo buscan de esa manera, para poder así solventar situaciones difíciles, para poder alcanzar algunas cosas que se necesitan, oh Padre,
le pedimos que esa ayuda pueda también materializarse en nosotros en la medida en que nuestra principal meta sea hacer de usted nuestra única esperanza, hacer de usted el centro de nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a amarlo. Ayúdenos a buscarle con todo el corazón. Ayúdenos a hacer de usted nuestra única esperanza, a depositar nuestra fe y confianza en usted, a ser salvos solamente en usted. Padre, le rogamos que esto sea lo que de aquí en adelante busquemos, porque sin duda esto traerá vida eterna. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.